El City declara intransferible a Bernardo Silva y dicen que está más cerca de renovar que de irse. Empezamos. Bueno chicos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más, bienvenidos al canal. Nuevo vídeo en este caso hablando de noticias del Barça no positivas, o para algunos sí, por lo que conlleva esta noticia que voy a dar. Y es que según apuntan en Inglaterra, se ha hecho eco de ello Fabrizio Romano, también Matteo Moretto, dos periodistas bastante importantes de cara a noticias de filtraciones, de fichajes y demás, de que Bernardo Silva lo declara el City intransferible, aunque es una noticia que ya viene de largo. Lo que pasa es que ahora con el interés del Barça ha vuelto a salir a escena, porque si bien es cierto, el PSG ya intentó el fichaje de Bernardo Silva hace unas semanas atrás, casi un mes diría, para suplir la posible baja de Mbappé, al igual que con Harry Kane, y el City lo trató de intransferible, es decir, dijo que no negociaba con el PSG tenía pasta para poner encima de la mesa por Bernardo Silva, pero el City dijo que no lo declarara intransferible, y eso hizo que el PSG buscase otras opciones, como ha sido finalmente la opción de Ousmane Dembélé, la de Gonzalo Ramos, la de Kolo Muani, etcétera, que ya hemos hablado en el canal en innumerables ocasiones. El caso es que esta semana se hablaba mucho de la posible del posible fichaje de Bernardo Silva por el Barça, porque ya sonó el año pasado a finales de mercado, pero el Barça económicamente no pudo hacerle frente, o eso dicen, a pesar de que decían que el futbolista quería irse al Barça, pero económicamente el Barça no podía hacer frente a esta operación. Esta semana decían que sí, que ahora el Barça podía hacer frente a esa operación económicamente y que se iban a lanzar ya por Bernardo Silva con una primera oferta de 65 millones más 10 en variables, que eran muy fijos, es decir, que eran muy factibles que se cumpliesen, y se sondeaba la posibilidad. Yo lo traté en el canal, os dije que lo veía complicado en el aspecto económico que el Barça pudiera hacer frente a esta operación, y bueno, ahora ha vuelto a salir a escena esa noticia de es intransferible Bernardo Silva. De hecho, el City ya le ha puesto una oferta de renovación encima de la mesa y dicen que es muy factible que esta renovación se lleve a cabo. Lo ha dicho Fabrizio Romano esta mañana, ha dicho, bueno, ha trasladado la noticia que decían en Inglaterra de que era intransferible Bernardo Silva y que era muy complicado que llegase al Barça este verano, y me ha sorprendido porque, bueno, considero que Fabrizio Romano da muy buenas noticias al Barça y pocas malas. Sin ir muy lejos, el otro día con Dembélé, bueno, el otro día, la semana pasada o hace dos con Dembélé, dijo que trato cerrado, que el PSG pagaría 50 millones y en vez de poner 25 y 25 para cada lado, dijo a repartir entre el Barça y Dembélé. En vez de poner lo que todos los periodistas estaban diciendo, que eran 25 para la gente de Dembélé y 25 para el Barça, dijo 50 millones a repartir entre los dos. Como no quiero dar malas noticias a la afición culé, porque me siguen muchos culés y demás. Y me ha sorprendido por eso mismo que hoy Fabrizio Romano haya dado esta noticia de que declara el City a Bernardo Silva intransferible, y lo ven bastante complicado que se cierre su fichaje por el Barça, porque normalmente suele dar buenas noticias. Aparte de eso, Matteo Moretto ya avanzó en su momento que lo veía complicado y que veía que se quedaba, porque Matteo Moretto ya dijo que era intransferible cuando fue el PSG a por él, y ahora también se ha hecho eco de esta noticia y ha puesto que, bueno, que era obvio que estaba más cerca de renovar que incluso de salir vendido este verano. También es cierto que el Barça económicamente, es lo que os dije en el vídeo de hace 2 días, hace 3 días, cuando salió este interés y la primera oferta, que yo veía muy complicado que el Barça pudiese hacer frente a esta operación viendo el precio de las salidas. Aún así había comentarios que me decían, no Diego, pero súmalo del Lenglet, súmalo de lo de Dembélé, súmalo de Kessie, suma las salidas para la masa salarial de Busquets, de Piqué, etcétera, 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 etcétera. Y me decían, no Diego, lo que el Barça está en problemas es en la masa salarial, pero dinero tiene. Bueno, igual hay que recordar que estáis construyendo un estadio, que no es barato construir un estadio de cero, y que tiene que hacer frente al Barça a la crisis que ya tenía económica, junto al estadio, junto a luego lo que supone la plantilla del Barça, los pagos a ciertos jugadores atrasados, que hay que recordar que el Barça a día de hoy le sigue pagando a Messi. Entonces, por mucho que quieras verlo así como que no, el Barça tiene dinero para fichar, el problema es la masa salarial, no es tan así. Si no, Bernardo Silva el año pasado hubiera fichado por el Barça. Según muchos, no fichó porque el Barça no podía económicamente, pero que Bernardo Silva sí quería. En Inglaterra hay un transfer request que tú lo pides y te dejan salir. Te obligan a negociar con el club para salir. Bernardo Silva no ha pedido ni el año pasado ni el transfer request, por lo que sea. Entonces, repito, a mí se me hace muy complicado que el Barça pudiese hacer frente. Encima ayer leí una noticia que decía que el Barça ofrecía 70 millones al City por Cancelo y por Bernardo Silva. Y me he quedado en plan de... No, los tratan de idiotas. Esta información venía de parte de periódicos catalanes, obviamente. Los tratan de idiotas. Y lo siento, os lo digo... Ya sabéis que yo soy muy transparente y os digo las cosas como las pienso. Creo que os tratan de idiotas. Si pensáis que el City va a aceptar 70 millones por Bernardo Silva y Cancelo, por los dos,
es que no estáis a día de hoy en este mundo, vivís en otro, de verdad, porque si alguien se cree esta información, yo lo vi ayer y al momento dije, hago vídeo, pues que voy a hacer un vídeo riéndome de esa noticia, no puedo hacer como siempre que yo os cuento la noticia y os doy mi opinión al respecto, pero es que de ese tipo de noticias las considero un hazme reír, vale, los tratan de gilipollas y encima se lo creen. O sea, 70 millones por Bernardo Silva y Cancelo. O sea, bueno, si el City acepta eso, yo me empiezo a plantear que hay un complot aquí, como que se está escondiendo dinero de alguna parte. Porque sería surrealista que acepte el City 70 millones por Cancelo y por Bernardo Silva. Una cosa es que lo oferten, porque eso sí me lo puedo llegar a creer, que el Barça no tenga mucho dinero y diga, mira, hacemos un esfuerzo y sacamos 70 millones debajo de las piedras, pero pagamos 70 por los dos, no por uno solo. La semana pasada la oferta que decían de Bernardo Silva eran 65 más 10. Más 10 fijos prácticamente, es decir, 75 millones. Y ahora ya dicen que 70, pero por los dos, por Cancelo y por Bernardo Silva. En fin. Yo en el vídeo de ayer hablábamos de Neymar, no de Bernardo Silva, sino de Neymar. Y yo os dije en ese vídeo, veo mucho más factible la llegada de Neymar que la de Bernardo Silva por cuestiones económicas. Por cuestiones de que la masa salarial sería más o menos la misma, porque dicen que Neymar se bajaría el sueldo porque Neymar querría volver al Barça, eso lo sabemos todos. Y el PSG está como loco por sacar a Neymar del equipo, porque ellos entienden que el momento de las estrellas ya ha pasado y no quieren volver a lo mismo de antes con Mbappé, Messi, Neymar, y quieren deshacerse de él por todos los problemas que ha generado en la afición, en el club, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que si el Barça va por Neymar, el PSG le va a pedir muy poco. Incluso hablaban también hoy, que a eso voy a ir ahora en este vídeo, que en el tema de Ansu Fati, el PSG querría a Ansu Fati a cambio de Neymar, rollo que le ofrecería al Barça el trueque directo. Ya se lo ofreció en su día con Dembélé y ahora con Ansu Fati lo mismo. Dirían Ansu Fati por Neymar. Entonces, en ese aspecto yo os decía, veo mucho más factible que Neymar llegue al Barça antes que Bernardo Silva. Solo por cuestión económica, ya no por opinión de jugador, que yo no niego que Bernardo Silva quiere irse al Barça porque igual puede querer irse al Barça. Pero digo, en cuestión económica, de cómo está el Barça a día de hoy, es mucho más factible que Neymar llegue al Barça a que llegue Bernardo Silva. ¿Qué ha pasado hoy en la prensa? Que cuando ha salido lo que Bernardo Silva lo declara intransferible, que se complica la operación Bernardo Silva, la opción de Neymar coge fuerza. Y en ESPN han dicho esta mañana que que las opciones de que llegue Neymar son mucho más factibles a las que llegue Bernardo Silva. Justo lo que decía yo ayer. Es que simplemente con opinión llegas a muchas partes más que con información. Es decir, creo que es algo obvio. Y creo que ayer lo comentaba y había mucha gente que decía, no, porque Bernardo Silva en el Barça tiene dinero para Bernardo Silva, porque se bajaría el sueldo, tal. A día de hoy, el Barça tiene que fichar un extremo. Porque, vale, sí, tiene a Ansu Fati, tiene a Abde, tiene a Ferran y tiene a Rafinha. Pero creo que la salida de Dembélé, Xavi quiere un extremo, eso está claro, quiere a Bernardo Silva. El problema es que Bernardo Silva, pues, es muy difícil. Ahora que sabe que Bernardo Silva es difícil y que es casi imposible, tendrá que abrir los ojos al mercado. Y el mercado lo que te está poniendo ahora encima de la mesa es Neymar, a cambio de Ansu Fati, por lo que comentan. También es cierto que hace unos días se hablaba de la posibilidad de que Abde saliese vendido, pero ayer también he leído yo que ha rechazado 2 ofertas del Barça por Abde. Entonces cuentan con Abde. La cosa es, si llega una oferta por Ansu Fati o Ferran, ¿qué pasa? Yo creo que los venden. A principio de verano eran vendibles los dos. Ahora la cosa ha cambiado un poco con la salida de Dembélé, pero nadie te dice que si el PSG va por Ansu Fati y ofrece a Neymar, acepten el trueque sin dinero de por medio. Yo sinceramente no lo vería mal. Si fuese del Barça no lo vería mal si fuese un trueque sin dinero de por medio. Porque Ansu sí que es cierto que es bastante más joven que Neymar, pero no sabes hasta qué punto va a volver a recuperar ese nivel que tenía antes. Yo creo que va a ser muy complicado, por no decir imposible. Pero Neymar es un jugadorazo que igual unos años te puede dar buenos, ¿sabes? La cosa es hacerle entrar en la cabeza de, oye, tienes que echarte el equipo a la espalda porque se ha ido Dembélé, tienes que ser importante y rezar para que no haya lesiones como otros años. A diferencia de Ansu Fati, Neymar, las lesiones que ha tenido han sido porque le han pegado, es decir, porque le han dado palos. Que no te dicen aquí no le vayan a pegar, mirar a Vinicius y mirar a Neymar cuando estuvo en el Barça, también le pegaban palos. Pero es cierto que tiene otro nivel. Y sobre todo lo que comentaba en el vídeo de antes de Mbappé con el Madrid, el nivel de economía que le daría al Barça fichar a Neymar en cuanto a marketing, en cuanto a ventas de camisetas y en cuanto a publicidad, sería brutal. Mucho más que la que te puede dar Ansu Fati o la que te puede dar Bernardo Silva. Y eso el Barça también tiene que verlo. Tiene que mirar al mercado económico, al mercado del marketing y demás y decir, hostia, si vuelve Neymar, las marcas pagan más. Deportivamente ya te puede dar más rendimiento o menos que Ansu Fati.
o más o menos que Bernardo Silva. Eso no te lo voy a discutir porque ya cada uno su opinión, eso es libre. Pero en cuestión de marketing, te da mucho más que Ansu Fati que Bernardo Silva. Creo que aquí no hay discusión alguna. Entonces, bueno, la opción que más suena ahora mismo es Neymar, porque se ha caído la opción de Bernardo Silva. Y veremos a ver el Barça qué hace. ¿Tiene que fichar un extremo? Según Xavi, sí. Según Laporta, bueno, ya veremos porque al fin y al cabo tienes 4 en plantilla ahora mismo para 2 puestos. Es decir, lo ideal. Pero Xavi con Ferran y con Ansu Fati no es que cuente mucho, no tiene mucha confianza en ellos, sobre todo en Ferran. Entonces, veremos a ver si el Barça hace un esfuerzo, va por Neymar, se queda con lo que tiene, porque la opción de Bernardo Silva se complica bastante. Pero bueno, esto es el mercado. Hoy se complica, mañana se hace. Yo os cuento la última hora, y la última hora es esta. Así que chicos, si os ha gustado el vídeo, un les agradece, suscribiros al canal para más, comenta qué os ha parecido, activa la campanita para que os avise YouTube cada vez que subo un nuevo vídeo, y recuerda que nos vemos en el próximo. ¡Adiós!